Yo creo que nosotros no deberíamos caer, un poquito, vamos a atar los micrófonos, disculpen, no deberíamos caer en eso que tanto hemos criticado, ¿no? Sendero Luminoso es una organización criminal que cuando justamente asesinaba a una persona, sobre todo en los valles altoandinos de nuestro país, no permitía el sepelio de las víctimas. Y en el otro extremo, grupos como Colina, Rodrigo Franco, sectores negativos que estuvimos dentro de las Fuerzas Armadas y policiales, cometían las mismas atrocidades. Asesinaban a la gente y desaparecían los cuerpos. Yo creo que el Sendero Luminoso tiene que ser derrotado el día de hoy, no solamente militarmente, no solamente judicialmente, no solamente políticamente, sino que tiene que ser derrotado moralmente. La grandeza de un Estado victorioso como el peruano sobre el terrorismo del Sendero Luminoso tiene que quitar pues las prácticas de aquellos que han asolado nuestro país por tantos años. Congresista Bermejo, ¿cómo está? Estamos en vivo para ATV+. ¿Se debería aprobar, congresista, si me permite un momento? Para poder seguir, como entenderán, estoy con un problema auditivo, grave, la verdad. Tengo el oído izquierdo que no escucho nada. Entonces, sí les voy a robar que bacán, hacemos la conferencia como quieran, pero uno por uno. A ver, estamos en vivo para ATV+. Mi consulta es respecto al proyecto de ley presentado ya por la bancada de Alianza para el Progreso, en cuanto a incinerar el cadáver de Abimael Guzmán. ¿Usted estaría de acuerdo con aprobar este proyecto de ley? Acabo de dar una explicación. ¿Pero estaría de acuerdo con este proyecto de ley? Acabo de dar una explicación bastante larga al respecto. Yo les estoy diciendo que todos repudiamos el accionar de Sendero Luminoso, coincidimos en que Abimael Guzmán es un terrorista que merece todo nuestro repudio, pero he señalado algo que creo que es necesario decir, porque una de las grandes tareas que tenemos los congresistas, creo yo, es hacer un poco de pedagogía, no ser parte de la barra brava que a veces quieren convertir el hemiciclo. Y Sendero Luminoso cometía actos atroces, y dentro de ellos, de los actos atroces que cometía Sendero Luminoso, incluía el que no se podía enterrar los restos de quienes ellos asesinaban. Asesinaban, si me permites terminar, te lo robaría si me permites terminar, ¿sí? Y en el otro extremo, también los elementos paramilitares que sufrimos durante la guerra interna, los excesos, como bien señala la Comisión de la Verdad, que cometían los militares y policías, actuaban de la misma manera. Se asesinaba a la gente. Hoy tenemos 20.000 desaparecidos, por ejemplo. 20.000. Entonces, para ir concluyendo la idea, si me lo permiten, por favor, creo que Sendero Luminoso no solamente está derrotado en el plano militar y político y judicial. Creo que hoy el Congreso de la República debería darle también una derrota moral, ¿no? Moral. Existen los protocolos de ley. Y los cuerpos, si nosotros creemos que era un acto terrorista, criminal, insano, miserable, el asesinar gente, y no permitir su velación, ¿por qué vamos a actuar de la misma manera que ellos? No, mira, yo como ustedes saben, disculpen el temita auditivo que les reitero porque no... Tengo que ponerme así. A ver, por eso si me permiten responderles despacito, porque si hablan todos no los entiendo. La bancada no tomó una decisión que yo sepa al menos, ¿no? Yo, como siempre les digo a ustedes, esta es mi opinión personal. ¿Pero por qué toma una realidad distinta señalando estos atentados del pasado? Sí, aquí por favor. La realidad es otra, porque el contexto es de un gobierno vinculado altamente a atentados terroristas, el ministro Maraví, un primer ministro investigado por apología al terrorismo, usted también investigado por ello, y la demora, si me permite acabar la pregunta, por favor, y la demora... No es una pregunta, es un insulto lo que estás haciendo, entonces no te voy a responder porque tú estás insultando al gobierno de turno. Tú estás diciendo que estamos vinculados a atentados terroristas, y de verdad... Una vez más, yo siempre les pido de manera educada que por lo menos, estructuren bien sus preguntas. Porque de esa manera, no, esa es tu opinión finalmente. Y es una falta de respeto que tú digas cosas de esa manera. ¿Alguna otra pregunta que por lo menos esté más estructurada, por favor? También, congresista, se va a debatir la moción de interpelación contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví. ¿Cuál es su posición personal? ¿Qué ha pasado con Maraví? Iber Maraví es un ministro, pero ¿cuál es el argumento para interpelar al ministro Maraví? Yo se los he pedido... informes, a ver, ¿puedo terminar ahora sí? Ya, a ver. El argumento es que aparece... Exactamente, ¿cómo se sacaban los atestados policiales en el 80 y el 81 ustedes, queridos periodistas? ¿Ustedes han vivido en la zona de Ayacucho en esos años? ¿Recuerdan qué hacía la policía en esa época para hacer los atestados? Se torturaba a la gente. Los atestados policiales se sacaban en base a tortura.
En base a desaparición, recordarán ustedes que los primeros años de la violencia, como bien indica el informe de la Comisión de la Verdad, son los años con mayor cantidad de desapariciones, mayor... Déjame terminar, hermanito, déjame terminar. Yo te respondo, pero déjame terminar. Entonces, no pues cerremos los ojos, ¿no? La policía, que merece todo nuestro respeto, lamentablemente en esos años actuó de una manera incorrecta, ¿no? Y... ¿Perdón? Porque usted cuestiona a la policía. Pero cuestiona a la policía porque ¿y por qué no cuestionar lo que ha sucedido en el país? Para usted los informes de Yircote son sospechosos, no son contundentes. Te voy a dar algo que pasó ayer, por ejemplo. Algo que pasó ayer en mi juicio, por ejemplo. Se presentó uno de los testigos, y que es el segundo que sale con lo mismo. ¿Y qué indica el señor que se presentó ayer? Que él ha sido manipulado por la policía, que ha sido manipulado por la fiscalía, que lo han obligado a declarar en contra. Está pasando en el 2021, cuando hoy no tenemos guerra, cuando hoy no hay los grados de violación a los derechos humanos que vivimos en los 80. Yo eso no es que los quiera cuestionar porque sean jóvenes, yo sé que ustedes se ofenden a veces cuando yo les toco el tema de la edad, pero ustedes no vivieron la época y no entienden porque no lo vivieron. Los que sí vivimos esa época sabemos lo que costaba salir y cruzar la pista sin documentos. Hay gente que ha vivido la etapa y sigue condenando a Por aquí. Discúlpame, de nuevo, por favor. Hay gente que ha vivido la etapa y sigue condenando a Sendero Luminoso con todas sus Y letras. todos lo condenamos, pero a ver, lo que yo necesito que ustedes entiendan... Como dice que le dejemos, por favor. Dale, sí, pero por aquí, por favor, que no te escuché bien. El señor Maraví, no es que la prensa lo vincule con Sendero. Esos informes que ustedes califican a la policía vinculan en el mismo atestado a otros terroristas cuya participación en atentados están comprobados. O sea, y no solamente la misma... Despacito, por favor. Porque te reitero, los atestados de la época se sacaban a punta de violencia. Y ahí tú puedes encontrar, por ejemplo, gente que no pues defiende a Sendero, como el señor Gorriti, por ejemplo, que en su libro Muerte en el Pentagonito hace un recuento de cómo era el tema de la situación con la policía. Déjame terminar si me deja... Manito, ¿cómo? No, hermano, estamos hablando de Uceda, ¿no? Entonces, para terminar, si tú sigues, yo me quedo acá a la hora que quieran, pero vamos despacito. ¿Cómo actúan en las comisarías de la zona? Y esas no son declaraciones, por ejemplo, son declaraciones también de gente que estuvo en la policía, vinculados en la policía. Entonces, no magnifiquemos algo que no llegó ni siquiera a una denuncia. El señor Maraví no ha sido ni siquiera denunciado después de esos atestados. Si él, para mí es inocente. Porque sabes que si no caeríamos en algo que vivimos en la época, caeríamos en la época de los 90, pues, donde una simple acusación significó que miles de peruanos tuvieron que terminar presos y que luego nos costó al Estado peruano un montón de plata porque tuvieron que armar comisiones como la del padre Uber Lanciers para justamente liberar a aquellos que habían sido acusados injustamente. ¿Pero por qué usaron su nombre, del pobre señor Maraví? Como el de miles de peruanos. Como no se trata de mala suerte. No, mira, ¿sabes qué pasa? Que a mí te lo tengo que decir con todo respeto. A mí me fastidia muchísimo cuando se trata de una manera farandulera un hecho que nos hizo daño a todos los peruanos. Eso sí me molesta profundamente. Que caigamos en la simpleza porque hay un montón de nombres. Bajo esa misma lógica, a ver, por ejemplo, Alan García de Merretista porque estudió con Polay Campos en Francia. Es absurdo, es ridículo, ¿entiendes? O sea, no podemos trabajar así. ¿Alguna otra pregunta en función? A ver, sí. El caso del señor Maraví y los atestados policiales sí terminaron con una denuncia en la 14... Ya respondí, hermano, pues no procedió ni un juicio, pues, ¿Alguna otra pregunta que no sale del señor Maraví? Está señalando de que no hay denuncia. Ya lo respondí. ¿Alguna otra pregunta? Otra consulta, disculpe, congresista. Sí hay denuncia. Usted menciona que los senderistas y algunos malos elementos del ejército efectivamente no permitían enterrar a los muertos, pero se hacía de forma ilegal. En cambio, lo que se está buscando ahora es darle un marco legal. Pero fíjate lo que estás diciendo tú, o sea, vamos a hacer de algo ilegal, de algo inhumano, de algo criminal, lo vamos a convertir en algo legal. Permítame terminar. Sí, a ver, sí, termina por favor. Está darle un marco legal porque hay un riesgo de que a partir de que en caso se entierre... Interesante tu pregunta. Me gusta tu pregunta. Se convierta en un lugar de peregrinación para senderistas. Mira, esa es una prevención. les voy a hacer una pregunta yo a ustedes. La ausencia de un cuerpo evita la peregrinación de gente fanática para exaltar estos personajes en la historia. Ustedes creo que como periodistas saben que en extremos buenos y en extremos malos, ¿no?
La ausencia de cadáver, la ausencia de un cuerpo, la ausencia de un lugar fijo, no evita la exaltación de personas, como te digo, en los extremos, buenos o malos. Entonces, no estemos haciendo ya de un muerto que ya está muerto, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó en Coma, donde incluso se hizo un mausoleo para terroristas? A ver, ahí hay una diferenciación, ¿no es cierto? Hay una diferenciación. Cuando en un lugar ya se quiere exaltar la violencia que se vio, por supuesto que tiene que intervenir el Ministerio Público. Pero hay una diferencia, pero no podemos... Desde su punto de vista, ¿se debería enterrar en una tumba? Mira, es que a ver, no. Lo que pasa es que existen protocolos de ley. Y nosotros no podemos saltarnos la ley. En el Perú, déjame terminar, que si me atoran con preguntas después hace difícil. Yo no me voy a ir, no me voy a ir. Si no, significaría que en el Perú estamos sacando leyes con nombre propio. Y la Constitución prohíbe que se saquen leyes con nombre propio. Porque si no, mañana los familiares de Cantuta y Barrios Altos van a decir del cuerpo de Fujimori, que tampoco se entrega a sus familiares porque es un criminal, un genocida, y todo es verdad, ¿no es cierto? Entonces, que tampoco porque se le va a exaltar. Si mañana, en el supuesto negado que Alberto Fujimori muriese, sus familiares y sus seguidores lo van a seguir exaltando como lo hacen hoy. Y Fujimori cometió terrorismo de Estado. Entonces, a mí me parece que es una discusión ociosa que en un Congreso de la República, donde tenemos un montón de cosas que debatir, estemos debatiendo sobre a quién hay que entregarle los restos de una persona. ¿A quién debería entregárselo? ¿A la familia? Es claro, a quien determine la familia, como con cualquier otro peruano. Ahora, si la familia decide incinerarlo, enterrarlo, no sé, es problema de su familia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fueron declaraciones del congresista Guillermo Bermejo, quien se ha pronunciado sobre los temas en agenda que el día de hoy se va a debatir en el Congreso de la República. Uno de ellos, Pamela, es la situación sobre el cadáver del líder terrorista Abimael Guzmán, que el día de hoy se va a debatir dos proyectos de ley, tanto presentado por la bancada Alianza para el Progreso como también por el Ministerio Público. Precisamente el congresista Bermejo ha dado su punto de vista, se ha mostrado en contra de este proyecto de ley, ha explicado sus razones, pero también se ha pronunciado en cuanto al tema del ministro de Trabajo, Iber Maraví, pues el día de hoy también aquí en el Legislativo se va a debatir la moción de interpelación contra el titular de Trabajo por sus presuntos vínculos en atentados terroristas, tal como se demuestran en atestados policiales, donde terroristas reconocen al ahora ministro de Trabajo como incluso el líder, la persona que estaba a cargo de algunos de estos atentados en los